Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión hablaré de otro bloque regional muy importante a nivel geopolítico, económico y político en el mundo. Recordemos primeramente que en el mundo de la política, de la geopolítica, de las negociaciones, de la diplomacia, de los intereses económicos entre países, existen bloques que representan alianzas entre estados, es decir, entre países, naciones, repúblicas, que marcan intereses a nivel de mercados internacionales y de intereses comerciales mutuos que permiten que las relaciones comerciales entre esos países sean fructíferas para que todos se beneficien dentro del bloque. Son como pequeños grupos de hormigas, tratemos de ponerlo con ese ejemplo, esa analogía fácil, pequeños grupos de hormigas y en cada grupo siempre hay un trabajo conjunto que beneficia mutuamente al uno del otro. Lo mismo sucede en este caso y más aún en el mundo de la política, siempre y cuando se ejerza con honestidad. Siempre hay grupos que se benefician por los intereses mutuos a través de relaciones, en este caso comerciales y económicas, y para ello se crean bloques. Bloques que existen en todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, el BRICS, la CELAC, la UNASUR, instituciones o organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la ONU, que es a nivel mundial, que sirve más a la resolución de problemas de índole mundial, de índole actual, pero estos bloques son meramente económicos, bloques a los que me refiero como la CELAC, la UNASUR, que es más que todo político, pero siempre tiene cierta tendencia a las relaciones económicas. También tenemos a la Unión Europea, que es un poco de todo, pero hay uno en especial que ha venido cobrando cierto protagonismo y ha venido adquiriendo ese protagonismo desde la última semana para acá, porque se realizó una cumbre de ese bloque recientemente, de hecho fue el día de ayer, si no me equivoco, y hablo de la cumbre del Mercosur, la 48ª cumbre del Mercosur. Todos hemos escuchado hablar del Mercosur, pero para los que no tienen una idea muy clara acerca de lo que es el Mercado Común del Sur, por ello se llama Mercosur por sus siglas MER, Mercado Común, y Sur, Mercado Común del Sur. También se llama Mercado Común do Sul, que es Mercosur en idioma portugués. Es un bloque subregional integrado por, escuchen bien, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Estos 5 países integran el bloque, pero tienen países aliados, países asociados como Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, y hay 2 países observadores que no forman parte del territorio continental, por ello no son parte de este mercado común del sur, porque no son países suramericanos. Tenemos primero Nueva Zelanda, que es un país oceánico, de Oceanía obviamente, y México, que es un país norte y centroamericano. Este bloque fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción y es considerado como una potencia económica. El Mercosur se basa en una carta democrática que no permite la pertenencia al bloque de países no democráticos, es decir, todo país que no sea democrático no puede pertenecer a este bloque. Y es que la democracia es el principio fundamental en todos esos bloques y que debe reinar, porque si no hay democracia no puede haber consenso para llegar a propuestas claras que establezcan políticas económicas, políticas públicas, políticas comerciales que permitan las relaciones fructíferas entre el bloque para que éste sea exitoso. Este bloque o esta carta que creó el Mercosur estableció una zona de libre comercio. Una zona de libre comercio es una región establecida en un estado, en un país determinado, en la cual se restringe de toda traba arancelaria, es decir, que no se pagan aranceles, que son una especie de impuestos aduaneros, y se elimina toda traba burocrática que hace que las relaciones comerciales se vean trancadas, trabadas, obstaculizadas, porque siempre hay trabas burocráticas y hay muchos formalismos, muchas formas, papeles, documentos, aranceles, impuestos, que hace que las relaciones se traben y que se demoren más en darse. Por ello, una zona de libre comercio es una zona en la que se da precisamente eso, un comercio libre, sin obstáculos, sin trabas, sin tantos requisitos, formalidades, aranceles y acuerdos de arancel común, es decir, se eliminan los aranceles y son establecidos en un territorio determinado. Pero esta carta
creando el Mercosur, estableció una zona de libre comercio, así como diversos mecanismos de complementación productiva. Cuando hablo de complementación productiva, hablo de que un país complementa al otro a nivel productivo y a nivel de lo que produce, no solo en base a su estructura de costos, sino a lo que produce, teniendo un valor cercano al que produce el otro país, para que haya una especie de trueque y se complementen, no solamente con el producto final, sino con los insumos que se necesitan para producir los productos que cada país genera, para no redundar, y de integración económica, social y cultural. También hay una integración económica porque hay relaciones comerciales, una integración social porque hay muchas relaciones que marcan una pauta importante. Hablo de la gente común, la gente a pie que vive en países que son del Mercosur, y hay una integración cultural por la cercanía cultural precisamente que se da al unir en un bloque a países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que si bien tienen idiomas similares, con la excepción de Brasil, que el idioma es el portugués, tienen culturas diferentes, y al acercarlos culturalmente se puede generar digamos, una especie de relación que permita que sean más fáciles eh, todas las propuestas y consensos a los que se lleguen en este bloque. Cabe destacar que los idiomas oficiales del Mercosur, según el artículo 46 del protocolo de Ouro Preto, un protocolo que fue establecido en esa carta democrática que creó el Mercosur, dice que los idiomas oficiales de este bloque son el español, hablado en Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y el portugués, hablado en Brasil, pero también el guaraní, que es el segundo idioma oficial de Paraguay, detrás del idioma español. Es considerado el Mercosur como una potencia económica, con un PIB, es decir, un Producto Interno Bruto, de 4.58 billones de dólares. Ese Producto Interno Bruto que representa la producción anual del país, con base en las importaciones, exportaciones, la oferta y la demanda, siempre en un periodo de tiempo determinado. Repito, tiene un PIB, un Producto Interno Bruto, de 4.58 billones de dólares. Y esto representa un 82%, un 82.3% para ser exactos, del Producto Interno Bruto total de toda Sudamérica. Es decir, casi todo el Producto Interno Bruto de Sudamérica proviene del Mercosur. Y esto nos puede hacer una idea de la importancia que tiene el Mercosur, un bloque que produce el 82% del Producto Interno Bruto de Sudamérica, lo que quiere decir que los mercados más importantes de la región se encuentran en el Mercosur. La zona de libre comercio del Mercosur es la más importante porque es tanto lo que produce que si el Mercosur sufriera una fragmentación política, el PIB se vería reducido porque las relaciones comerciales también se verían reducidas. Y al ver o al darse una reducción en el PIB, esto implicaría que el PIB de todos los países de América también se vería reducido, porque ya no habría esa fuente de ingresos importantes que habría habido o que habría existido antes de una hipotética fragmentación política del Mercosur, lo que quiere decir que ya no habría tiempo de vacas gordas, sino de vacas flacas. El Mercosur cubre un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con más de 275 millones de habitantes, cerca del 70% de América del Sur, es decir, que 7 de cada 10 sudamericanos son ciudadanos del Mercosur. Pero sabiendo esto y señalando que la sede del Mercosur, la sede principal es Montevideo, que es la capital de Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, se llevó a cabo una cumbre, la 48ª cumbre del Mercosur 2015, pero previo a esa cumbre, los cancilleres debatieron el futuro del bloque, previo a esa cumbre. Y es que los cancilleres del Mercosur se reunieron el jueves en Brasilia, la capital de Brasil, en una cita previa a la cumbre que el viernes marcaría el ingreso de Bolivia como socio pleno, y en la que resurgieron distintas visiones para flexibilizar el bloque. Eso es algo que tocaré más adelante. La importancia que tiene llegar a propuestas económicas que puedan maximizar la eficacia de este bloque en la región, lo que implica políticamente que Bolivia haya ingresado y cómo puede haber una mayor coerción política dentro del bloque. ¿Qué sucede? Con la perspectiva de un esperado intercambio de ofertas con la Unión Europea hacia fines de este año, el encuentro estuvo precedido los últimos meses de inusuales pedidos, liderados mayormente por Brasil y Uruguay, por una mayor apertura de la Unión Aduanera, es decir,
que hubiese una unión y un pacto aduanero, es decir, en aduanas, obvia y lógicamente, que permita eliminar toda traba burocrática para hacer las relaciones comerciales más fluctuantes o que fluyan de una manera más eficiente. Eso es lo que se pide. Entonces, al hacer esto, podrá haber la claridad suficiente para que se llegue a un intercambio de ofertas con la Unión Europea. ¿Por qué no? A un tratado de libre comercio y a fortalecer las relaciones comerciales con la Unión Europea. Eso es algo que ya voy a tocar. Y voy a explicar cómo se podrían fortalecer las relaciones comerciales con la Unión Europea, de qué forma, bajo qué métodos, con qué medida, para que se vea beneficiada la economía del Mercosur. Carlos Bianco, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, dijo a la prensa poco después de este primer encuentro de la mañana del día jueves que nada de eso se había planteado formalmente. En la mesa de negociaciones nadie en ningún momento planteó flexibilizar Mercosur ni ir a dos velocidades, absolutamente nada de eso, dijo el diplomático que representa a Argentina ante la ausencia del canciller Héctor Timerman, quien se recupera de una cirugía en Buenos Aires. Pero durante la reunión, los delegados de Uruguay y Paraguay reiteraron su reclamo para eliminar barreras no arancelarias en el bloque, es decir, reclamaron con respecto a eliminar barreras no arancelarias, es decir, que toda traba burocrática que implique pagar un arancel sea eliminada para que haya una zona de libre comercio que pueda brindar eso, efectivamente, un comercio libre, un libre comercio. Y esas barreras arancelarias que ya habían explicitado el mes pasado durante una reunión de sus presidentes en Montevideo. Pero el Mercosur revisará trabas y ampliará los beneficios del libre comercio. Eso es básicamente la conclusión a la que se llegó y la consecuencia que trajo la reunión posterior a la reunión del Mercosur. La reunión ya se dio el día de ayer. El Mercosur buscará reimpulsar su comercio interno revisando en los próximos meses las trabas que lo entorpecen, trabas burocráticas, pago de aranceles, una falta de unión aduanera, también posible fraude aduanero, puertos que no están trabajando a toda máquina, con un ojo puesto en ampliar su inserción internacional. Pero ¿cómo lograr esa inserción internacional? ¿Cómo insertarse internacionalmente? A través de la Unión o, para no redundar, de una relación con la Unión Europea. Y eso es algo que voy a explicar acerca de cómo podría darse. Esto es un desafío mayor para un bloque muy heterogéneo, es decir, hay mucha diversidad de opiniones y de perspectivas políticas y económicas, tanto en la práctica como a nivel ideológico en los países miembros del Mercosur. La 48ª cumbre presidencial del Mercosur, realizada en Brasilia, la capital de Brasil, terminó con varios llamados a la flexibilización de las reglas y a una mayor apertura por parte de los presidentes de Brasil. Que las reglas sean más flexibles, que haya una mayor apertura. Uruguay y Paraguay abogaron explícitamente por buscar vías para intensificar el comercio. Pero escúchenme bien, Uruguay y Paraguay, intensificar el comercio implica eliminar toda barrera arancelaria. Y una vez que se eliminen las barreras arancelarias, que la zona de libre comercio sea francamente eso, el libre comercio, aplicar lo que voy a explicar para hacerlo con la Unión Europea. ¿Qué sucede? Que la zona de libre comercio del Mercosur, y este es el gran problema que ha tenido el Mercosur, ha sido de todo, menos una zona de libre comercio. ¿Por qué? Porque aún sigue habiendo trabas burocráticas, pago de aranceles, una economía de puerto que no ha fluido, fructíferamente para hacer que el comercio se intensifique y que el petitorio de Uruguay y Paraguay se vea cumplido. La Unión Aduanera adoptará el plan de acción presentado por Paraguay y Uruguay en la cita previa que reunió a los cancilleres de estos países para intentar una vez más limpiar las barreras comerciales, es decir, eliminar toda traba burocrática. Burocrática quiere decir a nivel administrativo, organizacional, logístico, evitar pagar aranceles que son una especie de impuesto aduanero y también hacer que las relaciones sean más fluidas, no solo con dejar de pagar aranceles, sino que eliminar todo obstáculo que también influya en ello. Entonces, limpiar esas barreras comerciales que históricamente obstaculizan el intercambio entre los socios. Hay que garantizar el libre tránsito y la eliminación de restricciones no arancelarias a nuestros productos. Hay que eliminar
barreras que impiden el comercio. Esto lo enfatizó el presidente paraguayo Horacio Cartes, quien recibió a la presidenta temporal del bloque de manos de la brasileña, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Ahora, para tocar el tema político, los pueblos del Mercosur reafirmaron un compromiso antineoliberal. El neoliberalismo es una corriente política que se basa en, como lo dice su nombre, por su prefijo en latín, neo, nuevo, liberal, un nuevo liberalismo, una nueva corriente liberal a la que se opone francamente el Mercosur, es decir, aplicar políticas con cierta tendencia derechista, también muy radical, abogar por la privatización, también establecer relaciones con países de índole imperialista. Esto implica el neoliberalismo. Eso es algo a lo que se opone el Mercosur, porque es un bloque que también sirve a intereses políticos. Todos los bloques sirven a intereses políticos, incluyendo la ONU, que no es un bloque, es una organización internacional, pero que también sirve a intereses políticos. ¿Qué sucede? Que el Mercosur sirve a los intereses políticos de los países de la izquierda latinoamericana. Sirve a esos intereses políticos porque son países de la izquierda latinoamericana como Argentina, como Venezuela, como Uruguay, como Paraguay, que están dentro de ese bloque, y también Brasil. Uruguay también, uno de ellos, que ahora es otra vez un país de izquierda. ¿Qué sucede? Al servir a intereses de países de izquierda, ellos buscan sustentar su línea política llegando a un consenso que les permita enfatizar tanto mediática como a nivel de reconocimiento en la comunidad internacional, y hacer ver que son un bloque antineoliberal, que se oponen a políticas económicas capitalistas, que están en contra de los intereses de las transnacionales, que no permitirán la presencia de transnacionales y mucho menos estadounidenses, como por ejemplo la Exxon en Guyana, con el tema de Venezuela y Guyana por la reclamación en el Esequibo, y que no sirven tampoco a los intereses del Fondo Monetario Internacional, que está muy orientado a países de derecha, a los países más poderosos y ricos del mundo. Por ello es un bloque antineoliberal que busca sustentar su línea política llegando a un consenso que le permite crear una imagen política refrescada, es decir, que sea un bloque de izquierda conjunto, que todos los países de izquierda se vean identificados dentro del bloque y que tengan un lugar donde refugiarse, por así decirlo, cuando ven que hay cierta inestabilidad política por la influencia diplomática de países de derecha con países de izquierda, que pueden, digamos, llegar a influir en la decisión política que se toma en el país de izquierda influenciado por el de derecha, o viceversa. Pero aquí vemos como Bolivia, al ser admitido en el Mercosur, también busca ese interés político que lo favorecerá para tener una mejor economía. Ahora, en la declaración final de la cumbre de los pueblos del Mercosur llamaron a contemplar la protección de los pueblos originarios. Los movimientos sociales y sindicales ofrecieron el viernes la declaración final de la 18ª cumbre de los pueblos del Mercado Común del Sur, el Mercosur, y aseguraron que la integración regional es la respuesta de los pueblos contra el avance del conservadurismo y el liberalismo, corrientes de derecha. Así lo expresó la representante de esos movimientos, Tania Bermúdez, ante los presidentes de los Estados miembros del bloque regional en el marco de la 48ª cumbre del bloque. Aquí se puede observar cómo se busca la cohesión y la coerción también, también la integración regional a nivel social, cultural, a nivel social y cultural. Esto va a generar una estabilidad política que puede llegar a hacer que se experimente un clima de confianza para la inversión extranjera y de esa forma reestructurar la economía del Mercosur. Todo es una estrategia que pasa por hacer que el principio de integración, muy contemplado en el socialismo, que es por ello, esto es un bloque socialista, por lo menos en la práctica, en la ideología, perdón, a nivel ideológico, ya veremos qué tanto lo será en la práctica, pero basándose en el principio de la integración de los pueblos, es eso a lo que apelan estos países, el principio de la integración social y cultural como estrategia para que haya estabilidad política, una estabilidad que permita la confianza para invertir en el bloque y de esa forma hacer que se reestructure la economía
y aplicarla a los principios antineoliberales, siempre con el principio de la integración, que no solamente es política sino también económica, y basarse ya en principios socialistas, en la doctrina socialista, que es la redistribución equitativa de la riqueza, y eso es algo que se verá siempre y cuando no haya trabas burocráticas y haya honestidad dentro del bloque, que se haga una política honesta y eficiente. Ahora, en la declaración reafirma el compromiso con la democracia y la lucha contra el neoliberalismo, que quiere impulsar nuevas formas de explotar a los pueblos del mundo. Así lo dijo uno de los miembros que estaba allí presente. Con respecto al tema económico, eliminar las barreras arancelarias implementando políticas de supresión burocrática, es decir, eliminar toda traba burocrática a la mercancía, hará que se pueda llegar a una zona de libre comercio que sea verdaderamente una zona de libre comercio. Con respecto a lo que está explicando, a lo que estaba mencionando, unirse con la Unión Europea o llegar a establecer relaciones con la Unión Europea, que el Mercosur tenga relaciones con la Unión Europea, puede favorecer mucho al bloque. Pero ¿cómo será? ¿Cuál es la clave para que en el Mercosur haya una relación económica, o que predomine una relación económica extranjera que permita la prosperidad comercial y económica y financiera dentro del bloque a nivel interno por un factor externo? Siempre hay que apelar a la inversión. Si se quiere tener una relación fructífera con la Unión Europea, lo que se debe hacer es estimularla a la inversión, a que ésta invierta en los puertos de los Estados miembros, o los puertos más importantes de los países miembros del Mercosur, para innovar tecnológicamente esos espacios con nuevos buques de carga, acordando la entrega de una comisión por concepto de importaciones en capital, es decir, en ingresos y mercancía, como parte de un tratado que realimente el ciclo de inversión, puertos, ingresos más mercancía, y se genera un feedback que vaya haciendo que el ciclo favorezca al inversor, al que recibe la inversión, y se genera una rentabilidad para que el inversor siga teniendo confianza, en este caso es la Unión Europea, para invertir dentro del bloque. Para explicarlo de una forma más sencilla, imagínense un ciclo conformado por tres elementos: el inversor, los puertos o el puerto, y el factor económico de los ingresos más la mercancía, en tres flechas. Esto quiere decir que el inversor, en este caso la Unión Europea, va, valga la redundancia, a invertir en los puertos. ¿Cómo? Va a invertir en nuevos buques de carga. Esto va a innovar tecnológicamente esos espacios. Lo que sucede es que el Mercosur va a estimular, va a incitar políticamente a la Unión Europea que invierta en los puertos de los Estados miembros del Mercosur, para que haya nuevos buques de carga. Eso, al darse, ya se genera una inversión. Entonces, al invertir la Unión Europea en los puertos de los países del Mercosur, esos van a generar ingresos, pero también van a generar mercancía. Ingresos porque van a recibir ingresos por lo que adquieran por concepto de exportaciones, pero también van a recibir mercancía por concepto de importaciones. ¿Qué sucede? Se podría firmar o llegar a un tratado de libre comercio con la Unión Europea, en el que, escuchen bien, 20% de los ingresos que reciba el Mercosur, que reciba cada uno de los países del Mercosur, a través de los puertos en los que la Unión Europea invirtió, colocando buques de carga nuevo, le otorguen esos países 20% de los ingresos de cada uno de los puertos a la Unión Europea. Ingresos por concepto de lo que importaron, dinero, y un 30% de la mercancía de cada uno de esos puertos por concepto de lo que se recibe en importaciones. Es decir, se le va a dar al inversor, a la Unión Europea, 20% de lo que gana el Mercosur en cada puerto por las exportaciones, y 30% de la mercancía que reciba por importaciones. Esto va a hacer que se realimente la inversión. Ese 20% de ingresos lo va a utilizar la Unión Europea para ir realimentando la reserva de inversión, y la mercancía que se va a otorgar para trueques e intercambios comerciales que generen más confianza dentro del inversor, dentro del mercado común del sur. Eso es básicamente el tratado que se acordaría, estableciendo un ciclo de oferta y demanda. Un ciclo de oferta y demanda en el que el inversor, la Unión Europea, coloca la oferta, el mercado común del sur,
la recibe y va a ir demandando posteriormente porque va a ir realimentando la deuda, va a ir realimentando el ciclo y siempre va a haber una oferta por parte de la Unión Europea y una demanda por parte del mercado común del sur. Esto no quiere decir que se va a depender de la Unión Europea, sino que se va a acordar un tratado comercial que beneficie a ambos por igual para que haya una estabilidad financiera que pueda hacer que el Mercosur a largo plazo tenga un seguro de vida, por así decirlo, que le dure para muchos años. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal en YouTube, Un Venezolano Informa, desde Venezuela. Para el resto del mundo nos encontramos en una próxima edición. Chao.